Para entender lo que es el transporte a través de la membrana celular, fíjense por qué es tan importante. Miren los gases que todo el tiempo nosotros tenemos que respirar y que las células tienen que utilizar para el metabolismo, pues tienen que ser eliminados y tienen que ser adquiridos de alguna forma. Estos van a depender, algunos, pero fíjense que pasa a nivel celular, tenemos un medio extracelular e intracelular. El oxígeno, por ejemplo, que llegue a los pulmones, pues va a estar en el medio extracelular y tiene que atravesar al medio intracelular para que se utilice el metabolismo. En cambio, el dióxido de carbono tiene que salir porque es el resultado final del metabolismo y tiene que ir eliminándose juntamente con las aspiraciones. Entonces hay un cambio, hay un transporte a través de la membrana que va a permitir eso. Otro ejemplo, fíjense, es cuando nos alimentamos y estos alimentos llegan al intestino y tienen que absorberse y al absorberse pasan a la sangre y al llegar a la célula a donde van a llegar primero al medio extracelular. Por ejemplo, la glucosa no puede pasar tan fácilmente como el dióxido de carbono y el oxígeno. Esta se va a valer de un transportador carrier que va a permitir su paso. Hay dos tipos de transportes, el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo no hay gasto de energía y en el transporte activo sí hay gasto de energía. Vamos a hacer un cuadro con sus diferencias, entonces comenzamos con la ubicación, donde se produce el transporte pasivo en la bicapa lipídica y en algunas proteínas transportadoras. En cambio, en el transporte activo siempre se producen proteínas y estas pueden ser en su mayor cantidad bombas. Vamos a la dirección del flujo de las sustancias. Fíjense, estas sustancias van a fluir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ese transporte pasivo no requiere energía, es simplemente la cantidad de sustancias que está aquí. Es mayor. Esto se conoce como energía cinética de movimiento, por lo tanto van a tratar de igualarse a este lado que es menor, y este se conoce como el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir gradiente? La diferencia de concentraciones de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y el transporte activo lo que sucede es lo contrario, hay un flujo de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Esto entonces se debe a lo siguiente, el gradiente en este caso, las moléculas se transportan a favor del gradiente de concentración, en cambio en el transporte activo las moléculas se transportan en contra del gradiente de concentración. Veamos ahora la energía. El uso de energía en el transporte pasivo no se utiliza. Fíjense que depende nada más de las moléculas para pasar de un lado a otro, es decir, del gradiente. En cambio, en el transporte activo sí requiere. Es una enzima que la degrada y que produce energía para el transporte de un lado a otro de las moléculas. O bien el transporte pasivo puede hacer este movimiento por la bicapa para algunas sustancias. Por algunos canales para otras sustancias. En cambio, si es que son sustancias muy grandes, entonces sí hablamos de un tipo de difusión mucho más complicada. Esto de acá se conoce como difusión simple. Es un paso muy sencillo en cambio de la difusión facilitada. Se va a producir gracias a que hay moléculas que tienen que pasar de un lado a otro, siguiendo sus gradientes, pero no pueden hacerlo porque son muy grandes, son lipófobas. Entonces, lo que sucede es que hay una proteína que va a facilitar ese transporte, por eso este transporte se conoce como difusión facilitada. El transporte activo primario sí requiere energía, sí va a ir en contra de gradientes, lo que genera este lado aumento de la concentración de estas moléculas, por lo tanto nos genera un gradiente. Entonces, estas moléculas pues tiendan nuevamente a ir al lado que tienen menor concentración. Si hay una molécula que se unen a esta, pues los dos pasan y se está utilizando esta energía metabólica residual para que se transporte la otra molécula y eso se conoce como el transporte activo secundario. Ahora vamos a ver la difusión simple, ya lo hemos visto, va a depender de muchas cosas. Las moléculas siempre tienden a difundirse, especialmente aquellas que son gaseosas. Estas moléculas pues van a tratar de ocupar el espacio donde se encuentra en la membrana. Solo sucede casi lo mismo, las moléculas de un lado tratan de igualarse a la cantidad de moléculas que están en el otro lado.
¿De qué depende? Depende del gradiente de concentración, o sea, gradiente mayor en un lado, pues las moléculas tienden a difundir al otro lado fácilmente. ¿De qué más? De la solubilidad de estas moléculas y algunas son liposolubles, por ejemplo los gases. Pueden atravesar fácilmente la membrana celular, en cambio las que son hidrosolubles pueden disminuir y es muy fácil que pase. Además depende del tamaño de las moléculas. Las moléculas si son muy pequeñas pueden atravesar fácilmente, pero miren acá, estos son los famosos electrolitos, estos son moléculas pequeñas, son átomos en realidad, pero tienen carga y al tener carga no pueden pasar ese segmento que es no polar de la membrana celular, por lo tanto requieren de un pasaje especial del grosor de la membrana, sin hablar es muy gruesa, pues estas moléculas tardarán en difundir y también dependen de la superficie. Si el tamaño de la membrana es muy grande, entonces más moléculas pueden difundir. Esto se llama la ley de Fichte, que nos habla de la difusión de sustancias a través de la membrana. Se conoce como la permeabilidad, que moléculas entonces pueden atravesar membrana celular por difusión simple, sin aquellos que son liposolubles, no electrolitos, por ejemplo los gases que atraviesan fácilmente la membrana celular, y las moléculas pequeñas, aquellas que son electrolitos y agua, o sea hidrofílicos, y que son muy grandes, no van a poder atravesar fácilmente como los gases. Entonces no hablamos de canales que pueden facilitar su transporte, que acá nos interesa saber. Acá aquellos que tienen compuertas y aquellos que no tienen compuertas. Ahora miren, los sin compuertas son las aquaporinas, que permiten el paso del agua fácilmente a través de la membrana celular, como por ejemplo son canales que permiten la fuga de cationes, y los con compuertas, que son proteínas que va a evitar el paso de estos cationes, pueden modificar su estructura y permitir el paso sin abrir la compuerta. ¿Y eso de qué depende? Por ejemplo, aquellas que son actividades por voltaje pueden modificarse en el voltaje y hacer que de esa manera se abra la compuerta y de esa forma atraviesan los cationes. Atraviesan este canal si otros son, por ejemplo, activados por ligando, donde interviene por ejemplo las acetilcolinas para unirse a esta compuerta, abrirla y hacer que el sodio atraviese. Veamos entonces difusión facilitada. ¿Dónde y qué sucede en la difusión facilitada? Primero depende de algunas proteínas. Las proteínas son específicas, también se conocen carriers, y tienen un sitio de unión para algunas moléculas, y las características que tienen estos transportadores es la estereoespecificidad. Si hay moléculas que nuestro cuerpo la reconoce bastante bien, como la de glucosa, que puede ser utilizado por nuestro cuerpo. En cambio, la L-glucosa no va a ser reconocida por nuestro cuerpo y no le es útil, entonces no va a reconocer aunque las dos sean glucosas. Eso tiene la orientación, digamos, de sus átomos. En otro sentido, en cambio, la D-glucosa no tiene una orientación que nuestro cuerpo la pueda reconocer. Por lo tanto, pueden atravesar al otro lado. La otra característica es la saturación. Este sitio de unión de este transportador puede llenarse, puede saturarse. Cuando se satura, pues alcanza el transporte máximo, ya no se transporta más porque está lleno. Está saturada, puede ser competitivo, por ejemplo, este transportador que transporta la galactosa y glucosa, pues van a tener dos moléculas para ser transportadas. La galactosa puede atravesar, sí, pero la glucosa también. Pero si la galactosa le gana, pues está compitiendo con la glucosa por ese transportador. Eso se conoce como competitividad. ¿Qué más sabemos de esas moléculas? Que se van a transportar mediante este mecanismo grandes moléculas, cuál es la glucosa, aminoácidos y la urea. Transporte activo primario. Ahora sí vamos a empezar a hablar de las bombas de sodio y potasio. Pero recordemos antes, son bombas que van en contra de un gradiente de concentración y usan energía. Fíjense que tenemos entonces sodio fuera en gran cantidad y potasio dentro en gran cantidad. O veamos un poco de la estructura que sucede con la estructura. Esta proteína tan especial va a tener transportadores en ambos lados de la membrana. Fíjense, si en el medio extracelular hay menos potasio, pues que dice la norma que va en contragradiente a un lugar donde hay más potasio. Entonces tiene receptores.
extracelulares. Para el potasio lo mismo por el sodio y el sodio menor cantidad, medio intracelular. Los receptores de sodio acá para trasladarnos al otro lado, al extracelular, donde va a haber más cantidad de sodio, siempre se transporta 2 potasios por cada 3 sodio. Además tiene una enzima que se llama ATPasa. También hay bombas de calcio y bombas de hidrógeno. Fíjense ahora la concentración, pero en la dirección de menor concentración a mayor concentración que hace el ATP, ingresa la enzima, la reconoce, la degrada, hace que se libere y que el de ATP se convierte en la ADP y fósforo liberado. Esta ruptura nos da que una gran energía, entonces debido a esta liberación de energía puede suceder lo siguiente, que estos receptores hagan que se transporte ahora el sodio de adentro hacia afuera y el potasio de afuera hacia adentro. Bueno, ahora bien, aquí se ha generado un gradiente y este gradiente pues tiene que nuevamente nivelarse porque este equilibrio no puede alterarse. Entonces, a través de algunos canales pues van a ingresar nuevamente las moléculas para darnos este equilibrio en el transporte activo secundario. Pues como ya hemos visto, depende de primero la bomba de sodio o potasio contra gradiente primario o que más se utiliza energía. Si se utiliza energía, que más se transportan las moléculas y hasta ahí no sabemos muy bien, se ha generado un gradiente. Ahora este gradiente pues nos genera una energía, sea en cuanto a energía residual y esta energía va a ser esto que van a trasladarse las moléculas de un lugar de mayor a menor concentración. Pero la diferencia es que van a atravesar esa membrana unida a otras moléculas cuando se une, por ejemplo, el sodio con la glucosa. Se conoce como el transportador de tipo sin porte o con transporte, porque está yendo en su mismo sentido. En cambio, si es que va a suceder, se va a utilizar esta energía residual, pero para trasladar una molécula de un lado y otra del otro lado. Eso ya se conoce como antiporte, también conocidos como los cotransportadores que van en sentido contrarios como sodio y calcio, y los uniportes transportan una sola molécula. Las moléculas de agua son bastante abundantes y pequeñas y pueden atravesar las membranas mediante un proceso de difusión denominado ósmosis. Este proceso completamente pasivo no utiliza energía metabólica y puede ser mejor comprendido en términos de concentraciones de solutos. Recuerda que el soluto es la sustancia que se disuelve en un solvente que por lo general es un sólido, pero que también puede ser un líquido o un gas que se disuelve en una sustancia líquida. La ósmosis depende del número de partículas de solutos presentes, no en su clase. Se sabe entonces que las diferencias de concentración de esos solutos entre una célula y su medio circundante determinan si el agua se desplazará al medio extracelular, al interior de la célula o viceversa. Si dos soluciones diferentes están separadas por una membrana fosfolipídica que permite el pasaje de agua, pero no de esos solutos, las moléculas de agua viajarán a través de la membrana hacia la solución con mayor concentración de solutos. La ósmosis celular es entonces el paso del indicio al 20, que por lo general es agua, a través de la membrana semipermeable que no permite el paso de solutos sin gasto de energía y desde una región donde la concentración de solutos es menor a una región donde la concentración de solutos es mayor. Es verdad que aquí no van a pasar los solutos de un lado a otro, aquí van a pasar son las moléculas de agua de un lado a otro. Supongamos que tenemos dos regiones, una región donde la concentración de agua es más alta y las concentraciones de solutos son más bajas, y otra región donde la concentración de agua es más baja y la cantidad de solutos es más alta. ¿Desde dónde hacia dónde crees tú que viajaría el agua? Correcta, de la región 1 a la región 2, porque teniendo en cuenta lo anterior, el agua viajará a través de la membrana hacia la solución, mayor concentración de solutos. Otro ejemplo, tenemos nuevamente dos regiones, las dos con la misma concentración de agua, pero la región 1 tiene mayor cantidad de solutos que la región 2. Entonces, ¿desde dónde hacia dónde viajaría el agua?
Claro, desde la región 2 hacia la región 1, precisamente porque como lo mencionamos anteriormente, el agua viajará desde la región donde hay menor cantidad de solutos hacia la región donde hay mayor cantidad de solutos. Las concentraciones de solutos, los medios o soluciones se pueden clasificar en isotónicos cuando ambos medios tienen las concentraciones de solutos iguales, hipertónico cuando la concentración de solutos es mayor con respecto a la solución con la que se compara, e hipotónico cuando la concentración de solutos es menor con respecto a la solución con la que se compara. Aquí es súper importante que se haga referencia a las soluciones que se están comparando. Por ejemplo, yo tengo dos soluciones hipotéticas separadas por una membrana semipermeable que no permite el paso de los solutos, de ejemplo, y que además de eso tiene la misma cantidad de agua. La primera tiene mayor cantidad de solutos que la segunda. Si yo te pregunto qué tipo de soluciones es la primera con respecto a la segunda, ¿qué dirías? O si te pregunto qué tipo de solución es la segunda con respecto a la primera, la respuesta sería la misma, definitivamente no. La primera con respecto a la segunda sería una solución hipertónica porque tiene mayor concentración de solutos, mientras que la segunda con respecto a la primera sería una solución hipotónica porque tiene menor concentración de solutos. Hasta ahí todo bien. Si colocamos una tercera solución con menor cantidad de solutos que la segunda, tendríamos que la segunda solución con respecto a la tercera sería hipertónica, no sería hipotónica como en el primer caso, porque tiene mayor concentración de solutos, mientras que la tercera con respecto a la segunda sería una solución hipotónica porque tiene menor concentración de solutos. En todos los casos, el agua siempre se desplazará a través de la membrana en una solución hipotónica a una solución hipertónica, hasta que la concentración de ambos lados de la membrana se iguale. Cabe recordar que cuando se dice que el agua se desplaza con referencia al movimiento neto de agua, dada su abundancia, el agua se desplaza constantemente a través de la membrana plasmática hacia el interior y el exterior de la célula. Lo que interesa en la ósmosis es saber si el desplazamiento del agua es mayor en una dirección a otra. Por eso es que hacemos de referencia el flujo neto. Veámoslo en algunos ejemplos y antes de comenzar, recuerda que la membrana que separa el medio intracelular del medio extracelular es una membrana semipermeable que no permite el paso de solutos de estos ejemplos hipotéticos. Si tenemos una célula, que para este caso vamos a usar un glóbulo rojo que está sumergido en una solución X, en donde la concentración de solutos que hay en esa solución es igual a la concentración de solutos que hay dentro del glóbulo rojo, en este caso no va a haber flujo neto que agua. Recuerda que la palabra neto hace referencia a la cantidad resultante. En este caso decimos que no hay flujo neto de agua porque la cantidad de moléculas de agua que salen son casi las mismas que entran. Tienen las mismas posibilidades de entrada que de salida. Entonces, si restamos la cantidad de moléculas que entran con la cantidad de moléculas que salen, pues obtendríamos un flujo neto cercano a cero. Como el interior y el exterior de la célula tienen las mismas concentraciones, que estaríamos hablando de una solución isotónica. Por otro lado, si tenemos un glóbulo rojo sumergido en una solución X, en donde la concentración de solutos es mayor. En esa solución que el interior de la célula va a haber un flujo de salida neto de agua desde la célula hacia el medio exterior. Es decir, que el desplazamiento de agua es mayor en la dirección de salida desde la célula. En este caso, las moléculas de agua tienen más posibilidades de salir de la célula que entrar a ella, porque no hay solutos suficientes que puedan evitar que ellas interactúen con la membrana, mientras que las que están afuera pueden verse obstaculizadas y podrían ser retenidas de distintas maneras por los solutos. Como el exterior de la célula tiene mayor concentración de solutos comparando con el interior de la misma, aquí estaríamos hablando de una solución hipertónica, y como el agua se escapa desde el interior hacia el exterior, la célula podría arrugarse o deshidratarse. En este caso, si tenemos un glóbulo rojo sumergido en una solución Z, en donde la concentración de solutos es menor, en esta solución que en el interior de la célula va a haber un flujo de entrada neto de agua desde el exterior hacia el interior de la célula, es decir, que el desplazamiento del agua es mayor en la dirección de entrada.
En este caso, las moléculas de agua tienen mayor posibilidad de entrar a la célula que salir de ella, porque no hay solutos suficientes que puedan evitar que ellos interactúen con la membrana, mientras que las que están adentro pueden verse obstaculizadas y podrían ser retenidas de distintas maneras por los solutos. Como el interior de la célula tiene mayor concentración de solutos comparado con el exterior de la misma, aquí estaríamos hablando de una solución hipotónica, y como el agua entra a la célula, esta se hincha y podría estallar. La endocitosis es un mecanismo de transporte activo por medio del cual las células ingieren diferentes clases de moléculas. Los principales tipos de endocitosis son fagocitosis, endocitosis mediada por receptores y pinocitosis. La fagocitosis es la ingesta de partículas sólidas relativamente grandes, tales como microorganismos, partículas insolubles, células dañadas y restos celulares. En este proceso, la membrana plasmática emite extensiones llamadas pseudópodos que envuelven al material por ingerir, lo introducen y forman una vesícula llamada fagosoma, que se desprende de la membrana para incorporarse al citosol. A continuación, el fagosoma se fusiona con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan el material fagocitado. A la vesícula formada por la unión de un fagosoma y un lisosoma se le llama fagolisosoma. Los eucariontes unicelulares, como los protozoarios, se alimentan mediante fagocitosis. En la especie humana, la fagocitosis es un medio tanto de defensa contra microorganismos invasores, por ejemplo, bacterias, como de eliminación o reciclaje de restos celulares, y es realizada por células fagocíticas llamadas macrófagos y neutrófilos. En la fagocitosis, todo el material que entra a la célula termina en los lisosomas para su degradación, y los resultantes fragmentos de desecho se eliminan mediante exocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un proceso selectivo en el que la célula incorpora solo macromoléculas identificadas por receptores de membrana específicos. Este mecanismo es el tipo más común de endocitosis en las células animales. El proceso mejor caracterizado de endocitosis mediada por receptores es aquel que ocurre con la formación de vesículas revestidas de una proteína llamada clatrina. En este proceso, las macromoléculas que se van a ingerir se adhieren a los receptores específicos situados en la superficie celular. Estos receptores son proteínas transmembrana que por su lado extracelular se unen a las macromoléculas ya mencionadas y por el lado citosólico se adhieren a una cubierta de clatrina. Una vez que las macromoléculas se unen a los receptores, el complejo formado por ambos componentes entra a la célula en forma de una vesícula revestida de clatrina. Cuando esta vesícula se desprende de la membrana plasmática y se libera en el espacio intracelular, se elimina la cubierta de clatrina. A continuación, la vesícula que aún transporta a los receptores y a las macromoléculas se fusiona con la membrana de un organelo llamado endosoma. Dentro del endosoma se produce la separación de las macromoléculas y los receptores. Luego, los receptores regresan a la membrana dentro de vesículas derivadas del endosoma, llamadas endosomas de reciclaje. Por otro lado, el endosoma con las macromoléculas ingeridas se desplaza hasta encontrarse y fusionarse con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan a las moléculas internalizadas. La pinocitosis es un proceso en el cual las células ingieren líquidos y pequeñas moléculas solubles,
sin hacer ningún tipo de selección. Todas las células eucarióticas ingieren continuamente líquidos y moléculas por pinocitosis. Tras captar el material del espacio extracelular, la membrana de la célula se repliega y forma una vesícula con el contenido ingerido, llamada vesícula pinocítica o pinosoma, la cual se fusiona a continuación con los lisosomas, que degradan las partículas, cuyo contenido se puede liberar para mezclarse con el citoplasma. La exocitosis o secreción celular es el proceso por el cual las células expulsan moléculas grandes a través de vesículas que se fusionan con la membrana plasmática para ser usadas por la propia célula o por otras células en diferentes procesos biológicos. Las vesículas se producen principalmente en el aparato de Golgi, pero también pueden provenir de otros compartimentos, como los endosomas. Existen dos tipos de exocitosis: constitutiva y regulada. La exocitosis constitutiva se realiza en todas las células y sirve para la liberación de componentes de la matriz extracelular o solo para transportar proteínas de la membrana recién sintetizadas que son incorporadas a la membrana plasmática después de la fusión de la vesícula de transporte. La exocitosis regulada, a su vez, es un proceso que realizan las células especializadas en la secreción. En este caso, los productos moleculares no se quedan en la periferia de la célula, sino que se expulsan al espacio extracelular. Esto sucede, por ejemplo, en las neuronas, las células del epitelio digestivo y las células beta pancreáticas, que secretan neurotransmisores, enzimas digestivas e insulina, respectivamente.